nos guíe a través de su Espíritu Santo en esta noche y que nos fortalezca para que aprendamos esta enseñanza de esta noche. Padre Santo, Dios, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia. Es maravilloso, Dios, lo que tú prometiste. Dice tu palabra, Dios, que todas tus promesas son en ti sí y en ti amén. Dice tu palabra, Señor, que tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Y tú prometiste estar donde están 2 o 3 congregados en tu nombre. Esa es tu promesa y nosotros la creemos y te agradecemos, Señor, por tu presencia. Te agradecemos porque estás en este lugar con nosotros. Y ahora, Señor, que estás aquí con nosotros, Señor, nos atrevemos a pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos abras el entendimiento, que tú nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, enseñándonos. Queremos aprender, Señor, ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón, y cuando se nos presente la oportunidad de presentar el Evangelio a alguien, lo podamos hacer, Dios, Señor, con esa convicción en nuestro corazón de que nos estamos preparando, Dios, para hablarles de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta noche, Dios. Todos nosotros aquí tuvimos diferentes actividades, trabajos, diferentes cosas nos han sucedido durante el día, pero mi Dios, aceptamos tu invitación y tú dices que echemos toda nuestra ansiedad ante ti, porque tú tienes el cuidado de nuestras almas. Padre Dios, Señor, quita todo eso que tal vez nos está agobiando el alma. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú nos des fuerzas. Si alguno está cansado, si alguno se siente fatigado, si alguno viene muy preocupado, viene oprimido, Padre, todo eso, Señor, en el nombre de Jesús lo rendimos a ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, inunde nuestro corazón, Padre, para que podamos aprender más de ti en esta noche, Padre. Te damos gracias, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bueno, pues vamos a estar viendo este tema importante, hermano, que tiene que ver con la verdad de la Biblia confirmada. Cuando hablamos de la verdad de la Biblia confirmada, estamos hablando de todos los descubrimientos científicos que se han descubierto que están en la Biblia. Hay muchas cosas que están en la Biblia y que muchos hombres de aquella época, la mayoría de científicos de aquella época, eran creyentes y leían la Biblia. Entonces, cuando ellos venían, sí, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Isaac Newton en un momento, él en sus notas dejó escrito y dice: si yo hubiera confiado en los hombres, yo nunca hubiera hecho mis utensilios ni mis instrumentos. Y él se basó en el texto que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿qué nos da a entender esta persona? Que si él se hubiera tenido a cualquier persona, él nunca hubiera logrado descubrir y nunca pudiera haber logrado hacer lo que él hizo. Pero ¿qué principio él tomó? La palabra de Dios. Dios le revelaba, él leía y él iba aprendiendo más y más y más y más y más y más. Y conforme a lo que Dios le dio, es que por eso que esa persona fue una mente brillante. Pero ¿de dónde venía esto? De Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia, hermanos. Si yo te pregunto ahorita en este día, ¿cómo te habló Dios en este día? ¿Qué me vas a responder? ¿Qué me dirías? ¿Hay una palabra que el Señor te compartió en la mañana? Hay de muchas formas, hermano. Tal vez algunos ahora contamos con las aplicaciones en el teléfono y de repente te manda la notificación del versículo del día y tú lo lees, lo meditas y se te queda en la mente. Es una manera en cómo Dios te habla. Ahora, lo más importante y lo más ideal es que tú vengas a la Biblia y lo empieces a leer. La pregunta es, ¿cómo te ha hablado Dios a ti en este día? ¿Hay alguien que pueda decir: ¿sabes qué? En este día yo estaba leyendo este pasaje y el Señor me habló esto. ¿Alguien? ¿Un valiente? ¿Sí? ¿Nadie? Bueno, ¿usted? A ver. Ajá. Sí. Uh-huh. Amén. Amén. Muy bien, de esa manera, ¿hay algo que se te va a quedar de la Biblia? Sí.
Sí, Y lo primero que hice después de recibir esa carta es ir a la Biblia y abrirla para que me ayudara Dios a entender por qué había llegado ese pago que no lo tenía presupuestado. sí. Fue el Salmo 27. Me dijo, Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. De ahí me tranquilicé y puse todo en las manos de Dios, porque pues, al final del día todo lo que venga, si es de Él, es para mí. Amén. Gloria a Dios. Ven, Dios está vivo, Él habla en medio de nuestra incertidumbre. El Señor trae una palabra a nuestro corazón para traernos paz, ¿verdad? Así es la manera en cómo Dios habla. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga, sabes que yo, a mí también? ¿Tú, Fabián? A ver. Estas semanas he leído 1 Corintios y hoy me tocó leer el capítulo 9, versículo 26, que dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo pudiera ser eliminado. Entonces, más leyendo esto, pues me hace recapacitar en que nosotros tenemos que morir al viejo yo, Sí. a nuestros deseos de la carne y golpearnos, no literalmente, sino así como Jesús dijo en Mateo, si tu mano izquierda tu ojo te hace pecar, es mejor arrancártela y llegar al cielo sin una mano. Sin una mano, un ojo. Entonces Dios pues enseñándome de que todos los días tenemos que morir a nuestro viejo yo y tener una disciplina así como los atletas que todos estamos sometiendo a la forma Pablo y porque nosotros vamos a alcanzar algo que no es corruptible, sino es algo que Dios nos va a dar con nuestro esfuerzo. Amén. Gloria a Dios. Es algo que Dios te está mostrando a ti particularmente y nos lo recuerda a todos nosotros también. Sí, o sea, Dios habla. Por eso tienes que leer la Biblia, hermano. Como nuestro hermano pone el ejemplo, sintió una angustia, sintió como que, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Busca una respuesta, busca una palabra de Dios y créame que esa palabra que el hermano, que Dios le compartió a él, es una palabra rema ya. Se va a quedar ahí en su corazón arraigada. Cada vez que algo venga así, se va a correr de eso y va a decir, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Eso es lo maravilloso de Dios. Entonces tenemos que leer, tenemos que estar leyendo la Biblia, aunque parece que no se te queda nada, va a haber algo que te va a resaltar. Yo leí este versículo, tiene mucho tiempo que lo he leído y en la mañana estaba leyendo en Juan 1:16, dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces digo, Señor, tu gracia. Ay, Dios, y yo en mi mente digo, Señor, si no fuera por tu gracia, yo no estuviera aquí. Pero de tu plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y ahí le doy alabanza al Señor y le agradezco. ¿Sí? Entonces, Dios sigue hablando. Dios es un Dios vivo, Dios no está muerto. Aunque a lo largo de los años, muchos han querido callar al Señor. ¿Sí? Por ejemplo, el ateo francés se llamaba Francois Voltaire. Él murió en 1778 y él dijo esto antes de morir, dijo lo siguiente: 100 años después de mi muerte el cristianismo y la Biblia serán eliminados de la existencia y del pasado histórico. Una persona atea está expresando esto. ¿Y qué es lo que sucedió con esta persona? Bueno, la ironía del destino. En su casa, la imprenta más grande de Biblias en el mundo se estableció ahí en Francia. ¿Y dónde? En su casa. Él dice que iban a pasar 100 años y el cristianismo iba a dejar de existir. Este señor se murió y como de una manera irónica, en su casa es la primera imprenta de la Biblia, donde ahí se empieza a sacar copias de la Biblia y se empiezan a repartir por todo el mundo. El primer libro en ser imprimido fue la Biblia. ¿Te das cuenta? Pero la gente, las personas, el mundo alrededor rechazan la luz, rechazan la Biblia, no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque sus obras son malas. Y cuando tú te acercas a la luz, el Señor te muestra la inmundicia en la cual tú vives.
en la inmundicia en la cual te encuentras, en la inmundicia en la cual estabas viviendo, y eso te hace sentir mal, te incomoda. Yo no sé si ustedes, a mí me ha pasado que de repente estoy reflexionando en mi vida o en mis caminos y digo, híjole, sin Cristo yo soy un miserable. Si yo sin Cristo soy un desastre. Señor, ten misericordia de mí, gracias por tu gracia. ¿Sí? Entonces, las personas que no quieren arrepentirse, para ellos rechazan la luz. Por eso es que como esta persona, como este Voltaire, expresan esto. Y él dijo, ¿sabes qué? Va a pasar el tiempo y el cristianismo va a dejar de existir. Bueno, han pasado tantos años. Imagínate, él murió en 1778. En esos años. Y mira, ahorita, ¿cuántas versiones de la Biblia existen ahora? Muchas, ¿verdad? Ahora, si no se arrepintió esta persona, pues desafortunadamente está allá en el infierno. Y cuando las personas mueren sin Cristo, no pierden la memoria, se acuerdan. Qué tremendo, ¿verdad? En cambio nosotros, los cristianos que morimos en Cristo, nuestros ojos van a ser enjuagados. No va a haber más lágrima, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, qué bueno es esto. Imagínate, Jesús expresó lo siguiente: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo se expresa de una forma, se van en contra de Dios, rechazan la luz, pero la palabra de Dios continúa. Sí, eso lo dice en Lucas 21:33. Ahí es donde está escrito y dice, el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mucha gente por muchos años, hermanos, han intentado detener el mensaje de la palabra de Dios. Por todas partes atacan nuestra fe cristiana, por todos lados. Personas sin ningún conocimiento del Dios verdadero se van en contra de nosotros los cristianos, se van en contra de nuestra fe. Y eso a lo largo de los tiempos lo hemos visto, ¿sí? Pero esas personas viven en la ignorancia. Algunos recapacitan, pero otros no. Otros no. Eso es lo malo, ¿verdad? Pero por eso nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo y presentar las buenas nuevas a todas las personas. Sí, a todas las personas nosotros tenemos que presentarles el Evangelio de Jesucristo. Hay oposición al Evangelio, hay oposición a los cristianos. Eso desde que comenzó la iglesia lo empezaron a experimentar. Hechos capítulo 5 versículo 17, vamos a leerlo. En adelante vamos a ver esto que ha sucedido. O sea, es un pasaje largo, pero vamos a leerlo, tenemos tiempo. Fíjate cómo nos enseña aquí este pasaje de la oposición que la iglesia ha enfrentado a lo largo de los tiempos y cómo aquí empezó una persecución otra vez. Hechos capítulo 5 versículo 17, Hechos 5, 17. La palabra de Dios tiene poder, por eso el apóstol Pablo expresaba en el libro de Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, no me avergüenzo. Entonces imagínate, el apóstol Pablo yendo a Roma, expresando estas palabras, ¿sí? Y esto es hermoso, hermano. Hermano, no sé si tú te sientes en deuda de las cosas que ha hecho Dios por ti, todo lo que ha hecho Dios por ti, y tú no le hablas a nadie. Hermano, a veces somos egoístas. A veces nomás nos preocupamos por nosotros y no vemos la necesidad. Pero va a haber momentos en los cuales el Señor te va a poner en situaciones y ahí es donde Él quiere que tú hables de Él. Sí, Dios es bueno, es maravilloso. Tienes que pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, inteligencia. Pídele al Señor. Por eso ahorita vamos a ver esta parte de lo que el apóstol Pablo expresaba. Pero mira, ya estamos ahí, el 17. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos,
se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: ir puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Vayan y anuncien todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello, decían. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. El sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces, ¿qué está viendo? Los meten a la cárcel, un ángel del Señor va y los rescata, los saca, los guardias se quedaron dormidos, todos parece que no pasó nada. Les dice Dios: vayan y prediquen todas las palabras de esta vida. Vayan, prediquen, expresen. Cada oportunidad que tú tengas, predica el evangelio. Si alguien te dice algo que va en contra de lo que la Biblia dice, no te preocupes. Tú solamente escucha. El Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a dar las palabras, y en ese momento tú le vas a decir a esa persona la palabra de Dios. Va a haber resistencia, pero la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Es lo que dice Isaías: así es mi palabra, como la lluvia, como la nieve que desciende del cielo, germina la tierra y da fruto. Así es mi palabra, no vuelve a mí vacía. Alguien no te escucha, le entra por aquí, le sale por allá, no te preocupes, no es tu palabra, no es tu mensaje, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como ese fuego que consume, es como espada de doble filo. Tienes que predicar la palabra. Por eso tenemos que congregarnos, aprender lo que Dios nos enseña. Entonces imagínate, aquí ya están experimentando ellos oposición. ¿Por qué razón? ¿Por qué se oponían? Bueno, lo acabamos de leer, ¿no? Porque la palabra de Dios tiene el poder para hacer lo que está fuera de nuestro alcance. La palabra de Dios. Entonces imagínate, estos hombres de Dios están experimentando que un ángel va y los saca de la cárcel. Hermano, nosotros no podemos ver, y gracias a Dios que no lo podemos ver, el mundo espiritual. Gracias a Dios, a nosotros Dios no nos dio esa facultad. Gracias al Señor. Pero imagínate, Dios manda a sus ángeles que te cuiden. Tienes seguridad privada. Chécate eso. ¿Has visto la escena de Eliseo cuando Giezi, ellos están ahí en el campamento y de repente sale Giezi y dice: oye, está todo el ejército sirio, nos tienen rodeados, nos van a matar. Y Eliseo: tranquilo muchacho, Señor Padre, ábrele los ojos acá a mi siervo para que vea. Y en eso, no, pues ángeles de Dios acampando alrededor de ellos. O sea, tú te puedes imaginar. Ese hombre vio los ángeles de Dios que lo estaban cuidando al siervo de Dios. Tú eres siervo de Dios, hermano. Tú vales la sangre de Cristo. El Señor te roció con su sangre. Tenemos que tener esa convicción. Nosotros somos cubiertos por la sangre de Cristo.
Ahí te va brevemente otro principio. No tienes que estarte regando la sangre cada ratito. No. Porque ya fuiste cubierto con la sangre de Cristo. No tienes que orar por la gente. Te cubro con la sangre. Cubro mi carro con la sangre de Cristo. Oye, pues ni que oye, no son palabras mágicas, ni abacadabra, ni patas de cabra, etcétera. Nada de eso. O que agarras el aceite, le echas el aceite a todos los objetos. Óyeme, no. Nada que ver. Tú ya estás cubierto con la sangre de Cristo. Tú eres acepto ante el Padre por la sangre de Cristo, que ya fuiste rociado con ella. Entonces no tenemos que estar orando, Señor, cúbreme con tu sangre. Oye, pues ya estás cubierto. Ahora, la manera correcta de orar, Señor, yo ya estoy cubierto con tu sangre, Dios. Soy propiedad tuya. Señor, gracias porque nada me puede apartar de ti. Soy acepto ante ti. Es la diferencia. Pero no cada ratito estarte cubriendo con la sangre de Cristo, porque pues eso es algo de los católicos. Más adelante vamos a profundizar en eso, porque es importante que lo sepamos, ¿sí? Entonces, Dios te da la oportunidad de aprender, de que te congregues, ¿sí? Y la palabra de Dios tiene ese poder de tocar los corazones. Por eso tienes que predicar la palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra. Todo tiempo. En todo tiempo lo tienes que hacer. Sí, entonces imagínate, Dios nos da la oportunidad a nosotros de presentar defensa cuando alguien se opone a lo que nosotros estamos hablando. Simplemente estamos presentando el evangelio. Esta persona dice: en 100 años me voy a morir y el cristianismo va a dejar de existir. Está equivocado. Por más que se opongan, por más oposición que la iglesia llegue a enfrentar, por eso, hermano, cuando la iglesia enfrenta oposición es cuando más crece. Cuando hay persecución es cuando más crece. ¿Por qué? Porque los discípulos no están esperando que les digan lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. Están para la acción. Si estás en una situación y estás que alguien te está preguntando de tu fe, pues no te tienes que esperar a que yo te diga: sí, háblale. No, en ese momento tú tienes que hablarle a él de Cristo. Es tu oportunidad de ganar un alma para Cristo. Y qué bonito es eso, ¿eh? Qué bonito es que Dios te use para que alcances a alguien por medio del evangelio para la gloria de Dios. Qué bonito es eso. Es lo mejor que ni $1,000,000 se compara con eso. Ni el más oro, ni la plata, nada se compara con eso. Que una persona le entregue su vida a Cristo y se salve del infierno y el Señor lo perdone, y en ese momento estés experimentando ese milagro de un nuevo nacimiento, no tiene precio. Es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios. Que seamos útiles en sus manos para hablar el evangelio. Entonces es tentador, la gente dice: oye, pues Dios no existe. ¿Será que existe? Bueno, hay muchas evidencias de que Dios existe. Ha habido muchos ateos alrededor del mundo, personas que se han expresado de una manera mala en contra de Dios. Pero como el otro día me ponían el ejemplo de este gobernador de Texas, que dijo que si Dios fuera inmigrante también lo deportaba. ¿Y en cuántas horas dijo el video? Que en 12 horas se le vino el diluvio. Expresó eso este personaje y luego justicia divina. Imagínate qué cosas, o sea, ahora sí que no te pongas con Sansón a las patadas, dice el dicho. Por eso Dios le dijo a Pablo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, es como que tú estás agarrando un clavo y lo quieres golpear con tu pie. O sea, estás chocando, te vas a lastimar, te vas a estrellar. Y mira lo que sucedió. Sí, esto es tremendo. También hace muchos años, en 1961, un personaje llamado Yuri Gagarin, él fue al espacio, sí, era un ruso, y él fue al espacio y él llegó a expresar, ¿verdad? Esto dice: cuando llegó al espacio, él dijo: no veo ningún Dios aquí arriba, aquí no hay ningún Dios. Esta persona atea expresa eso: aquí no hay ningún Dios. Y esa frase se hizo muy popular en esa época entre la gente atea.
Él llega allá al espacio y él expresa, no veo ningún Dios aquí arriba, no hay ninguno. Y los ateos de ahí se agarraron para irse en contra de Dios. Pero por más que la gente se burle, por más que la gente critique, se enfrentan a un Dios poderoso. Sí, se enfrentan a un Dios poderoso. Pero Dios es lento para la ira. Dios es grande en misericordia. Él hasta el último momento de su vida les da la oportunidad de que se arrepientan. Porque Dios no es vengativo, pero va a venir el día de la ira de Dios. Va a venir el día de la justicia de Dios. Ahorita hay muchas personas que sufren injusticias y claman a Dios, pero Dios es justo. Por eso dice que tú no busques la venganza, déjaselo a Él, de Él es la venganza. Tú no te vengues, tú solamente ora y bendice. Pero para el mundo, para las personas, no hay excusa de la existencia de Dios. Es ilógico decir que algo se creó de la nada. Es ilógico. Tuvo que haber un creador y la Biblia nos habla de ese creador. Y Dios se reveló al mundo como el Dios de la creación, ¿sí? Lo que estuvimos viendo, vamos a Salmos 19, lo estuvimos viendo, ¿sí? Vimos lo de la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿recuerdan? Si se perdieron esa enseñanza, ahí está en el canal de YouTube, vayan y escúchenlo para que sean edificados. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Estuvimos desglosando ese pasaje, pero mira los primeros versículos del 1 al 4. ¿Estamos ahí? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Por todo el mundo salió, ¿cómo dice? Salió su voz por todo el mundo, hasta el extremo se expresaron sus palabras. Cada rincón, hermano, cada rincón, cada lugar escuchó el mandato del Señor. Por eso, hermanos, que hasta el día de hoy, mira, estamos en tiempo de verano, ya para entrar el verano, creo ya vamos a entrar y estamos de la primavera a verano. Y la hierba, cuando entra la primavera, tú te vas dando cuenta cómo de repente empieza a salir. Y cómo es la sabiduría de Dios, que o neva o llueve. Pero con eso que cae de aguanieve, se germina la tierra y cuando ves, ya reverdeció todo. Te das cuenta cómo los árboles ya le están saliendo los botoncitos, ahí vienen las hojitas, y cómo los pajaritos empiezan a volver, empiezan a cantar. ¿Y quién le dio esa orden a eso? La palabra de Dios, cuando Dios creó el mundo. Y hasta el día de hoy sigue sucediendo tal como Dios lo dijo. Pero nosotros no ponemos atención a esos pequeños detalles. Y Dios está en todos esos pequeños detalles. Hasta en esos pajaritos que van y te cantan a la ventana. Qué bonito es que esos pajaritos van y te están cantando. Levántate. Te llevan serenata celestial. ¡Wow! Y tú, ay, esos no se callan. Es tu quejabanza, ¿no? Y ellos, no, pues estamos animando el día, mano. ¿Qué no ves que el Señor dijo, mira las aves del cielo? Y tú preocupándote por el día de mañana. Imagínate si ellos hablaran, ¿no? ¿Qué nos dirían? Ustedes no tienen fe. Pero mira, el Señor ya nos preparó nuestro breakfast, burrito de gusanitos. Y tú ves sabiduría. Ahí hay sabiduría. Oye, o sea, qué tremendo. Cuando tú lees Proverbios te das cuenta cómo Salomón, porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Cómo Salomón, siendo el rey, se agacha y empieza a ver a todas las hormiguitas caminar. Y ahí encuentra Salomón sabiduría.
Mira la hormiga, oh perezoso. Mira la hormiga, oh perezoso, que trabaja todo el verano. Y mira, en el invierno, como dicen los jóvenes, están chilling. Están ahí despreocupados. Fíjate cómo trabajan en equipo las hormiguitas. ¿Alguna vez te has puesto a ver cómo trabajan en equipo? No están ahí peleándose ni nada, no. A veces hasta agarran, hasta la que está lastimada la están cargando entre 3, entre 2. ¿Ves la sabiduría de Dios? Por eso Salomón está, imagínate, a lo mejor siendo rico y toda la cosa, no tenía nada que hacer y se agacha y empieza a ver el comportamiento de las hormigas. O sea, hay sabiduría en el reino animal, hermano. Por eso ahí en Proverbios, ahí está, descúbrelo, léelo. ¿Quieres sabiduría? Ve a Proverbios, ahí lo vas a encontrar. Entonces, Dios, nuestro Dios soberano, nos ha comunicado su verdad a través de la creación. No hay excusa para nadie que diga es que Dios no existe. Bueno, sí, Dios sí existe, pero la gente, las personas se siguen preguntando todo eso. ¿Sí? Romanos 1:19 dice de esta forma, Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se los manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para nadie, no hay excusa. Dios es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Nuestro Dios, ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es tu Dios, hermano. Ese es tu Dios. Hermano, tú eres rico en Cristo. Tienes que venir a la Biblia para que tú descubras las riquezas de su gracia, las riquezas de su misericordia, las riquezas de su gloria. Yo no te estoy hablando de prosperidad económica, aunque Dios, es verdad, y lo vimos cuando vimos las cartas de Juan, donde él decía, yo en todo amado deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. O sea, Dios quiere que nos vaya bien, pero a veces momentos que no nos va bien, que pasamos necesidades, pero tienes salud, tienes fuerzas, no estás enfermo, puedes caminar, tal vez económicamente no hay. Y bueno, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Es ahí donde yo me aferro a su palabra, donde tomo las promesas y le recuerdo al Señor, Padre, tengo esta necesidad. No quiero pedir prestado porque me voy a endeudar. Yo confío en ti, tú sabes que yo puedo trabajar. Provéeme trabajo, ábreme puertas, Señor, ayúdame. Y Dios en su misericordia te ayuda, porque esa es su promesa. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue de pan. Están las promesas, tienes que leerlas, tienes que tomar las promesas del Señor. Entonces, hermano, estamos en deuda. Yo no sé, yo me siento en deuda. Yo siento que aún puedo hacer más por el Señor y no estoy ni a la mitad. Estoy en deuda. Por eso Pablo expresaba esto en Romanos 1, ¿sí? Romanos 1, Romanos capítulo 1, dice Romanos 1:13. Ajá. Vamos a llegar hasta el 15, hasta el 16. Aquí el apóstol Pablo estaba expresando esto. ¿Estamos ahí? Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Y aquí expresa él, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros los que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces aquí Pablo está usando 3 palabras: soy deudor, pronto estoy, no me avergüenzo. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Me siento en deuda con todos. Me siento en deuda. Y luego les dice, pero estoy pronto. O sea, estoy dispuesto, estoy disponible. Aquí estoy. Y no me avergüenzo.
No me avergüenzo del Evangelio porque tiene poder. El Evangelio es poder, poder de Dios. Donde quiera que te encuentres, hermano, presenta, ¿sí?, la verdad del Evangelio. Habla la verdad de Dios. El Señor te quiere usar. Entonces la gente te puedes encontrar con un ateo. Yo, híjole, me he encontrado con personas, hermanos, a lo largo de los tiempos que luego de repente sí me han puesto a pensar. Pero tenemos que prepararnos, hermanos, tenemos que leer, tienes que leer la Biblia, tienes que estudiar. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Si tú dices que yo no sé nada, ¿por qué no sabes? Pues porque no lees. Es como los predicadores. ¿Qué les predico? ¿Qué les predico? Señor, ilumíname, dame una palabra. Ahorita, hermanos, oren por mí para que el Señor me revele ahorita. Para que Dios me dé una palabra. Y empieza contando chistes. Y ya de repente ya se quemó una hora contando chistes, solamente leyó un versículo de la Biblia y eso es todo, amigos. ¿No? El Señor me va a revelar su palabra. Sí, es verdad, Dios te revela su palabra. Es verdad que cuando tienes un caminar en Cristo, has leído la palabra del Señor, el Señor te puede dar la inspiración a través de su Espíritu Santo para que prediques en ese momento sin notas. Pero estamos hablando de que ya estás avanzado en el Evangelio. Pero el que no, pues tienes que leer la Biblia para que a ver qué les enseñas a los hermanos. Así tú tienes que leer la Biblia para ver qué le enseñas a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa. Tienes que leer la Biblia, ¿sí? Entonces la gente se hace preguntas, las personas se hacen preguntas. El mundo quiere respuestas. Y por eso el apóstol está expresando esto. Soy deudor, me siento en deuda. Porque hay mucho por hacer para el Señor todavía. Hay mucha gente que le tengo que predicar aún. En este momento, hazte la pregunta, Señor, ¿a quién quieres que le predique? Tú háblale a Dios, atrévete, hazle preguntas. Señor, ¿a quién quieres que le predique? Ponme a alguien que yo le hable de ti, Señor. Y créeme que te lo va a poner. Es más, ni lo vas a ir a buscar, te va a llamar por teléfono a ti. A veces pasa así. Pero tienes que decirle, como el Salmo 5, de mañana me levantaré y me presentaré delante de ti. ¿Qué le está diciendo David? En la mañanita se levanta, se presenta delante de Dios, a las órdenes, mi general, lo que usted ordene. Es lo que está diciendo David. Él sabía lo que es someterse a alguien superior. Y él se presentaba ante Dios, decía, de mañana me levantaré y me presentaré delante de ti. O sea, de mañana me voy a presentar ante ti, Señor. Padre, ¿cuál es la misión del día? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿A quién quieres que le hable? Esa tiene que ser nuestra actitud. Pero desafortunadamente se nos va el wifi de repente, ¿verdad? La gente tiene preguntas. ¿De dónde venimos? Eso, quieren saber su origen. ¿Quiénes somos? Tu identidad, ¿no? ¿Será que vienes del chango? ¿Ah? De Matanga dijo la changa. ¿Qué es tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu destino final? ¿Será que ya terminé y me muero y ahí es todo? ¿Qué es lo que sucede? La gente se pregunta esto. Muchos le tienen miedo cuando empiezan a hablar de la muerte. Muchos les da miedo. No, yo no me quiero morir. Y es algo muy feo. Una vez que fui a visitar a una persona al hospital y pasamos por el lugar donde estaban la gente que está delirando, no, yo me quería salir de ahí corriendo. Digo, no, qué feo, pobre gente. Cómo gime, cómo llora. Es algo feo. Y yo, ay mamá, ¿qué vine a hacer aquí? Señor, ten misericordia de esta gente. Pero ¿por qué no quiere morir la gente? Hay unos que están diciendo, siento que me quemo. Sienten el infierno cerquita. Por eso es que todas las civilizaciones, imagínate los griegos poniéndole 2 moneditas para el taxi, para cruzar el Hades, para cruzar el charco. Y los que no los quemaban y no llevaban moneditas, pobrecitos, andaban ahí en el limbo, ¿no? Dando vueltas por ahí, perdidos, pobrecitos. O como aquellos que creen en la reencarnación,
que no se comen a las vacas porque ha de ser su abuelito, tatarabuelo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí está toda la manada de monitos ahí, ¿no? Los changuitos ahí, ¿no? O las ratas ahí comiendo con ellos, ¿no? O sea, tú dices, "Ugh". Pero no las mates porque ha de ser un pariente. ¡Qué tremendo! Eso es lo que la gente cree. La gente quiere preguntas, pero nosotros a través de la Biblia tenemos las respuestas. Por eso tenemos que presentar defensa de la fe. Tenemos que hablarle a las personas de Jesucristo, ¿sí? Las civilizaciones se han hecho estas preguntas, la Biblia tiene las respuestas. La Biblia tiene las respuestas. Imagínate cuántos no los enterraron con sus pertenencias. Pobre Firulais, lo enterraban para que lo ayudara a entrar al mundo de los muertos. Pobrecito perrito, lo metían ahí para que se muriera con el faraón o con los gentes de dinero, con todos sus tesoros y todo, imagínate. Pobre Firulais, ni la debía ni la temía, pero pues ahí también le tocó que le dieran crank, ¿no? Ahí también, tremendo, los faraones, etcétera. El diablo, ese es un ser malo, él siempre va a poner en duda lo que Dios dice en su palabra. Él siempre de los siempre, sí, va a hacer dudar a la gente. Y eso lo hizo con Jesús. Hermano, tú no, a veces no te das cuenta, pero tú estás prestando tu mente y estás platicando con el diablo. Y no nos damos cuenta de eso. Mira, vamos a Mateo. Mateo. Por eso, la urgencia, hermanos, de leer la Biblia, de llenarnos de la palabra del Señor, para que no le prestemos nuestra mente al chamuquín, al diablo, porque él es astuto. Él siempre va a poner en duda la palabra de Dios. Por eso es que a lo largo de las civilizaciones ha puesto en duda a la gente la existencia de Dios. Mejor adora la iguana, adora la vaca, adora el sol, adora la luna. Ahí están los aztecas allá en México, allá no vamos tan lejos, en Teotihuacán, la pirámide del sol, la pirámide de la luna. Va la gente, los turistas, y ahí están agarrados ahí, recargando energía solar. Que es pura brujería. Y uno que otro hermanito que también va y se pone ahí porque no sabe. Ya regresa con su pirámide del sol. Es que es nuestro patrimonio. Somos aztecas. Cállate tú, azteca. Tienes la carita de Juan Diego, eso sí, pero o sea, ¿qué pasa ahí, no? O sea, ¿cómo vamos a andar adorando nosotros la luna, el sol, todo eso? Puras cosas que nada que ver. Pero el diablo siempre va a poner en duda lo que Dios te dice. Mira, Mateo 3:17. Esto fue lo que el Señor le dijo a Jesús, ¿sí? En su bautismo. Y después vemos que viene la tentación. Dios siempre te va a ministrar primero. Y el diablo va a poner en duda la palabra de Dios. Dios te va a ministrar a ti primero, pero después va a poner en duda lo que Dios ya te dijo, para que no creas. Mira, hermano, Dios no acepta la incredulidad. Si Dios dijo, eso es. Pero si tú tienes un corazón incrédulo, eso no le agrada a Dios. Y yo creo que en algún momento todos hemos tenido un corazón incrédulo. Pero por eso ese hombre le dijo al Señor, creo, perdona mi incredulidad. O sea, lo aprendimos en la temática de la oración. Dios quiere corazones sinceros. Sí, fíjate cómo se escuchó la voz. Dice el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién está hablando aquí? El Padre. El Padre. Vamos a capítulo 4. Vamos a ver. Vamos a llegar acá. Versículo 3, 4:3 para avanzar. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, versículo 17, ¿qué dice? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién le dijo esto?
Dios el Padre. Y en el versículo 3, ¿quién está poniendo en duda? Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, diga que estas piedras se conviertan en pan. Quiere siempre el diablo contradecir lo que Dios dice. Por eso es que están las religiones, por eso es que están las sectas. Todas las sectas han salido del cristianismo de personas que no estaban de acuerdo con lo que Dios dice. Los testigos de Jehová, el fundador de ellos creo era un presbiteriano. De ahí salió y tomó falsas doctrinas de los tiempos de los apóstoles. O sea, todo esto es historia de la iglesia, hermanos. Y la historia se vuelve a repetir. ¿Sí? Entonces el diablo le dice, ¿verdad? Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, Satanás no nos quiere hacer pensar que Dios no nos ama. El diablo quiere hacer pensar que Dios no se preocupa por ti, que tú no le importas a Dios. ¿Sí? Eso es lo que siempre pasa. Y bueno, la gente quiere saber de Dios, la gente se pregunta de Dios, ¿y quién les va a hablar? Nosotros. Por eso en Romanos capítulo 10 dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les hable? O sea, ¿cómo vas a ver tu abuelito, tu tío, tu primo, tu cuñada, que hay un Dios que le ama, si tú no le hablas? A veces queremos ser misioneros. Hay mucho trabajo alrededor de ti, en tu casa, con tu familia, con los de tu comunidad, en el vecindario. Ya si te desprecian, bueno, ya cumpliste. Yo a mi vecina le he invitado, su hijo le he invitado y me dijeron que no. Y bueno, pues ya nomás buenos días, buenas tardes, buenas noches y yo ya cumplí. Me siguen saludando, yo también. Yo ya cumplí. Cuando Dios me puso ese deseo en mi corazón de ir a hablarles, yo fui y lo hice. Me dijeron que no, que son católicos y les quise hablar y me cerraron que no. No, está bien, pues bueno, cualquier cosa, vecina, vecino, aquí estamos, cuídense. Buen día. Buen día, ya cumplí. Ya no va a estar en mí porque yo ya le hablé. Así tú también con tu familia, con tus primos, tus familiares, tus tíos, tus amigos, tu vecino, no sé, ¿verdad? Las personas quieren escuchar y descubrir algo nuevo, ¿sí? Lo quieren aprender, lo quieren descubrir y esto lo vemos en el libro de Hechos. Las preguntas que se hacían en aquellos tiempos. Mira, vamos a Hechos 17. Hechos 17, versículo 19. Hechos 17, 19. Vamos a leerlo. Me adelanto para continuar. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Les entró la curiosidad de lo que el apóstol Pablo les estaba hablando. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hermano, la curiosidad hasta el día de hoy sigue estando en la gente. Hasta el día de hoy, ¿sí? La gente está atenta a ver qué escucha, a ver qué habla. Por eso hay que ser estratégicos. Mira, va a haber veces que ni siquiera vas a decir nada y la gente se va a dar cuenta que tú eres cristiano, sin que tú ni les prediques. Te van a preguntar. Sí, pero ¿por qué te van a preguntar? Por la luz que hay en ti. Porque tú eres luz. Dios, en este pasaje que estamos viendo, Dios, al apóstol Pablo presenta a estos atenienses como Dios creador de todo. Mira, versículo 23. Vamos a adelantarnos. Dice versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción:
al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Wow, el Dios creador es el que a todos les da, ¿qué dice? Vida y aliento de todas las cosas. Pon mucha atención, te dije que hay que ser estratégicos. Nosotros no vamos a llegar con nuestros abuelitos y pues imagínate, tienen al San Juditas o al Sagrado Corazón de Jesús, y etcétera, ¿no? No vamos a llegar, eso es del diablo, tíralo a la basura, Satanás te reprendo, en Jesus' name, ¿no? Por si son bilingües. No vas a llegar así, te van a correr a patadas. Pero ¿ves cómo aquí el apóstol Pablo está usando la sabiduría? Porque yo caminando en sus calles miré acá un monumento que dice al Dios no conocido. O sea, estos decían, no, pues si nos hace falta uno, también lo adoramos. Bueno, de él yo les vengo a anunciar. Él es el que hizo todo el mundo. Y él es el que da vida y aliento a todos. De él yo les vengo a hablar. O sea, nos dijo, quítenle, atenienses son unos idólatras. Mira, ahí tienen al Zeus, Dios falso. Jehová te reprenda. No, pues. Ajá, o sea, gente bien preparada. Por eso hay que ser estratégicos. Sí. Aunque luego sí, hermanos, de repente sí hay imágenes medias rarillas, ¿no? Que sí te dan como que cosita, ¿no? Como que dices, ay, como que me está mirando, ¿no? Pero no vamos a llegar agrediendo a la gente. No, hay que presentar la palabra de Dios. Hay que saber, hay que ser estratégicos. ¿Sí? Por eso les está diciendo aquí, ¿verdad? Versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha perfijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, aquí Pablo, ¿quién enseñó todo esto? O sea, imagínate, la gente está gastando cuánto dinero por querer ir a Marte. Y aquí dice, ya dice aquí, fíjate, primero dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ahí hay un principio. De una sola sangre. O sea, si tú o yo, si la teoría de la evolución dice que evolucionamos de los changos, entonces imagínate, ¿a poco te vas a hacer una transfusión de sangre de un chango? No, porque no eres compatible con un chango. De una sola sangre. Ahí vemos ya principios bíblicos que la misma ciencia dice que es así, ¿verdad? Por muy que la gente, es que hermano, estamos viviendo en los últimos tiempos. Hay gente que actúa como perro y se identifica como perro. ¿Sí los has visto? Está raro toda esa onda, ¿eh? Otra vez vi un chavo que decía que su novia se sentía perrita. Le puso lazo y la llevó a caminar por la calle. Él andaba ahí y la muchacha actuando como perro. Digo, no inventes. Por eso dice que el Señor los entregó a una mente reprobada. ¿Sí? Entonces aquí dice todo esto. Dios le puso los límites a la gente. ¿Sí? El orden de los tiempos y los límites de su habitación. La gente quiere ir a Marte a vivir. No van a poder. Por más que quieran. No se va a poder. Porque Dios nos hizo a nosotros para habitar en el planeta Tierra. Entonces, la gente se hace todo este tipo de preguntas. En la Biblia hay respuestas. Y aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Por eso el versículo 27 dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Dios está cerca. La gente se hace estas preguntas, pero Dios en su palabra nos ha dejado toda la revelación. ¿Sí? Por eso es que en la Biblia y la ciencia lo aprueban y dicen que así fue.
Pero evidentemente la ciencia no va a decir la Biblia tenía razón. No, ellos se van por el otro lado. Pero fíjate, vamos a ver el orden de la creación. Brevemente lo vamos a ver. Este es el orden de la creación. Porque Dios puso límites. Fíjate, esto es tremendo. O sea, ¿cómo es que el mar no cruza sus límites? ¿Quién le dijo que no cruzara los límites? Si la tierra es 30% tierra y 70% agua. ¿A quién se le ocurrió esto? A Dios. O sea, hasta el día de hoy se cumple la palabra de Dios en la tierra. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 8 que la tierra gime queriendo ser transformada, renovada. Y a nosotros nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Nos vamos a la Nueva Jerusalén, hermano. Sí. Es increíble la manera en cómo la Biblia nos revela el orden perfecto en que Dios llevó a cabo la creación del universo. ¿Sí? En Génesis capítulo 1, los primeros 23 versículos del libro de Génesis describen detalladamente, ¿sí?, cómo es el orden de la creación. El primer día, ¿sí?, en el primer día fue la luz. La luz, y esto es la energía del espectro electromagnético. ¿Qué es esto? Lo que rodea el planeta Tierra. Lo que rodea el planeta Tierra, lo que hace posible, ¿sí?, que escuchemos las ondas radiales. Si tú te sales de la atmósfera, ya no encuentras ningún sonido. Por eso dice que el primer día Dios hizo la luz. El segundo día hizo el firmamento. ¿Cuál es el firmamento? El espacio. El espacio. El tercer día dice que la tierra estaba descubierta de las aguas, o sea, empezó a hacer la división. En el cuarto día, el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día, los peces y las aves. Y en el sexto día, los animales y el ser humano. Dios en orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es como nosotros, todos desordenados. Dios es un Dios de orden. Nosotros somos desordenados. Tenemos que trabajar en ser ordenados. Ahora, la ciencia comprueba que si los animales ni el ser humano no hubieran podido sobrevivir, si antes no hubiera existido la energía, el sol, el agua, las plantas que producen el oxígeno a través de la fotosíntesis. Si no hubiera sido así, nadie vive. Pero como Dios es sabio, Él es un Dios de orden y en ese orden creó la tierra para que tú y yo vivamos en este planeta Tierra. ¿Quién le reveló esto a Moisés? Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces imagínate, este orden Dios se lo está revelando a Moisés. Pregunto, ¿Moisés era un científico? Él ni idea tal vez de lo que él está escribiendo, hermano. Pero como Dios en su soberanía le ha placido revelar al mundo las cosas, porque Dios dice en el libro de Deuteronomio, hay cosas que son secretas de Dios, nadie las va a poder saber. Pero lo que de Dios se conoce es porque Él lo ha querido revelar a nosotros. Entonces, hermanos, si tenemos 66 libros de la Biblia en el cual no hemos aprendido nada todavía, y aquí está toda la revelación de Dios y no vamos a terminar, hermano. No vamos ni a la mitad. Por eso dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tratar de llegar a donde está la mente de Dios, en la palabra de Dios. Ahora, la buena noticia es la siguiente. La Biblia nos dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cultivar la mente de Cristo. ¿De qué manera? Leyendo la Biblia.
¿Lo ves? Entonces Dios hace más de 4,000 años le reveló esto a Moisés. Hace más de 4,000 años. O sea, los científicos todavía ni existían. Todavía ni sabían ni qué onda. Pero Dios empieza a revelar todo esto. Pero ¿qué es lo que hace? Pues la teoría de la evolución, ¿verdad? Empiezan con sus teorías. Y la teoría de la evolución enseña que todas las especies que existen provienen de una sola célula y que el universo surgió después de una gran explosión, lo que se le conoce como el Big Bang. Ahora, tus hijos que van a la escuela les van a hablar de todo esto. Ya te estamos presentando al orden de la creación. A ver, hijo, vente, vamos a Génesis. Mira, aquí está. Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Ellos dicen, Darwin decía y él expresaba que fue una explosión. Pero Darwin, ¿sí? Darwin en un momento fue creyente. Pero él se volvió ateo cuando su hija murió. Porque él le pedía a Dios que su hija no muriera, pero su hija falleció. Pero él no lo entendió, se amargó y pues se fue en contra de Dios. Entonces imagínate, a él se unieron otros amargados. Y por eso se hizo muy famoso su teoría. No deja de ser una teoría, ¿sí? Por eso es que las leyes de la biología, fíjate, las leyes de la biología contradicen la teoría de la evolución. Es una teoría, pero en las universidades se sigue enseñando. No les conviene hablar la verdad. A los jóvenes los siguen engañando. Entran en momentos de confusión, especialmente cuando entran en la clase de biología. En las clases de biología les empiezan a enseñar todo esto, todas esas teorías, y crea confusión. A mí me confundió en un ratito. Yo dije, oye, entonces, ¿la Biblia es mentira? Y yo literalmente, así como el hermano que nos compartió su testimonio, yo así literalmente yo le pregunté a Dios también. Le digo, yo estoy confundido. Yo no sé si esto es verdad o es mentira. Señor, háblame. Llego a mi casa y ahí estaba la Biblia de mi papá. La Biblia de mi papá pues ya tenía filo, ya estaba maestreada la Biblia de mi papá. Y yo así como que, a ver, háblame, Señor, ¿no? Yo, chamaco ignorante, ténganme paciencia. Como que, a ver, qué página abro. Pero Dios en su misericordia me lleva a ese pasaje. Y yo quedé, Señor, tú eres el Dios verdadero. Porque lo que de Dios se sabe es porque Él no lo ha querido revelar. Pero los secretos de Dios es de Dios. Con eso ya quedé contento. Dije, Señor, tú eres Dios. Mi maestro pobrecito está patinando, es de la India. Sí, entonces fíjate, todo esto, hermano, todo eso lo enseñan en las escuelas, ¿sí? Ciencia, exactamente, es ciencia. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es el conocimiento y la observación de las cosas que nos rodean con el objetivo de aprender de ellas. Esa es la ciencia. Estudian lo que ya existe. Los científicos, sí, los científicos también se imaginan e inventan teorías. Y una teoría es como que algo que se supone, se piensa, puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Amén. ¿Verdad? Bienaventurados los que creyeron y no me vieron, ¿verdad? Es por fe. Ahora nosotros lo sabemos. La gente allá afuera no lo entiende. ¿Quién les va a hablar? Nosotros. Que ya lo estamos aprendiendo, ¿sí? Que ya lo estamos aprendiendo, que lo estamos sabiendo. Por eso, hermano, muchos descubrimientos científicos fueron encontrados por personas creyentes en la fe en Dios. Muchos. Por ejemplo,
En 1620, el astrónomo y físico Galileo Galilei descubrió que la Tierra es redonda. Él lo descubrió. Pero en el año 2380, antes de que Galileo, ¿verdad?, lo descubrió, la Biblia ya lo mencionaba. ¿Y de dónde se inspiró Galileo a todo esto? En Isaías 40:22. Y en Proverbios 8:22 al 31. Ahí está. Entonces imagínate, ellos no tenían la facultad como ahora tú y yo la tenemos. Pero la Biblia ya nos daba las respuestas. Y estos hombres se encontraron con la Biblia y lo descubrieron. Mira, vamos a Isaías 40:22. Ahora salen con que la tierra es plana. 40:22. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas del extremo de los cielos, como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y aquí dice el 22, ¿verdad? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Sí. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Mira, vamos a Proverbios, ahí también dice otra parte de esto, Proverbios 8:22. Proverbios 8:22. Vamos a llegar hasta el 31 para agarrar un poco de contexto en esto. ¿Estamos ahí? Dice, Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allá estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas, fíjate, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijé en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. O sea, aquí está hablando de la sabiduría. Pero ¿ves cómo dice que Dios le puso el límite al mar? Otro descubrimiento de Galileo fue que la tierra cuelga sobre la nada. Las teorías, las especulaciones de aquellos tiempos eran que la tierra era sostenida por un hombre o por tortugas. ¿Nunca vieron esos dibujos? El Atlas. Bueno, al parecer este científico creyente en Dios se dedicó a leer la Biblia, porque él descubrió lo que dice Job 26:7. Job 26:7, ¿están ahí?
¿Le das lectura, por favor? Ajá, 26:7. Él extiende al norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Cuelga la tierra sobre nada. ¿Quién lo dice? La Biblia, Dios. ¿Quién lo descubrió? Pues el Galileo. Y bueno, se entiende, ¿no? En aquella época pues no tenían la ciencia no estaba tan avanzada como en este tiempo. ¿Sí? Ahora, imagínate, todos estos descubrimientos lo hicieron personas y la Biblia ya lo decía. La Biblia ya lo decía. La Biblia tiene muchas cosas, hermano, que igual nos tardaríamos mucho tiempo en profundizar todo esto. Simplemente estamos viendo lo básico. Pero imagínate, también la Biblia nos habla de la higiene. La higiene. La Biblia nos habla de la higiene. Hace muchos años había un doctor que se llamaba Ignaz Semmelweis y este doctor estaba aterrorizado por la cantidad de mujeres que morían cuando daban a luz en los hospitales. Eran más del 50% de estas mujeres que morían inmediatamente después de dar a luz. Pero ¿qué fue lo que hizo este doctor? Bueno, él se puso a observar detenidamente que los médicos que examinaban los cuerpos de las pacientes que morían se dirigían inmediatamente después a otras pacientes a punto de dar a luz sin lavarse las manos. Y esto en aquella época era una práctica muy normal para los médicos, pues la presencia de enfermedades microscópicas pues era desconocida en aquel tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? A través de esta observación de este doctor, bueno, él comenzó a sugerir a los médicos que se lavaran las manos antes de cada examinación a las pacientes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues de manera repentina, el índice de las mujeres que estaban muriendo disminuyó un 50%. Entonces ellos, por eso cuando vamos al doctor, tú los ves que cada ratito se lavan las manos, se ponen guantes, se desinfectan. Y en aquel tiempo no tenían la tecnología tan avanzada y por eso estaban muriendo a tantas mujeres. Bueno. ¿Sí? ¿No? Entonces imagínate, Dios, pues no estaban avanzados como ahora. Pero Dios ya lo decía en la palabra, cómo tenía que ser. Y Dios se lo reveló a Moisés hace más de 3,500 años. Eso está en Levítico 15:13. Levítico 15:13. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Levítico 15:13. Levítico 15:13. 15:13, ¿estamos ahí? Dice, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. La Biblia ya lo decía años atrás. Dios le está dando esta sabiduría
a su pueblo. Pero como la gente no lee la Biblia, todo está en la Biblia, hermano. Dios le está mandando a su pueblo que se lave en aguas corrientes, no en aguas estancadas. ¿Ves? Fíjate, ¿no? En México, allá en la ciudad, cuando yo era niño iba y me gustaba unas quesadillas ahí en el centro y me llevaba mi mamá esas quesadillas. Y bueno, ahí tenían la tina de los trastes, el agua negra, hermano, negra, el agua negra, ahí la lavaban. Tenía jaboncito, eso sí, tenía jabón. Nomás le pasaban el trapito, todo geriondote el trapo. Y así te servían tus quesadillas. Y todavía la cremita. Estaban buenos los anticuerpos. Por eso si va una persona de aquí a México, pues se enferma bien rápido. Imagínate el taquero, hasta así. Todavía para que chille, dice que. Sí. No, imagínate. Y si le da comezón, no sabes ni en dónde se rascó. Ay, que o sea, ¿te das cuenta? Qué tremendo, pero la Biblia dice en aguas corrientes. Hay que ser limpios. ¿Sí? Entonces Dios le reveló todo esto a todos estos hombres con el propósito del bienestar del pueblo de Dios. Imagínate, el colesterol, ¿sí? Lo que afecta a nuestras arterias también. Ajá, ¿sí? Imagínate el colesterol. Dios le prohibió al pueblo de Israel comer camarones, comer carne de cerdo, comerse la grasita de los animales. ¿Por qué se los prohibió? Porque sabía que pues, se iban a llenar de colesterol así. O sea, la sabiduría de Dios que cuida a su pueblo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Desafortunadamente, por más que a veces llegamos a saber esto, lo ignoramos. Pero todo esto nos ayuda, hermanos, ¿sí? Con el propósito de ¿qué? De saber que la Biblia tiene la verdad y hay evidencias científicas y hay muchos ejemplos más que podemos ver y profundizar. Pero esto es simplemente algo básico que podemos ver en este día, de para poder pensar, recapacitar y saber que Dios existe y que Dios es real y que Dios nos dejó su palabra y que su palabra es nuestra guía, es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Quieres sabiduría? Ven a la Biblia. ¿Quieres ser un mejor esposo? Lee la Biblia. ¿Quieres ser un mejor papá? Lee la Biblia. ¿Quieres ser un mejor amigo? Lee la Biblia. ¿Quieres ser incluso, hermano, un buen empresario? Lee la Biblia. Ven a Dios, lee la Biblia, descúbrelo por ti mismo. En esta breve enseñanza aprendimos muchas cosas, hermano. Si tú te la perdiste y la quieres volver a escuchar, ahí está, en las redes. Vuélvela a escuchar, vamos a volver a ser edificados. Pueden pasar 2 años otra vez, la vuelves a escuchar, vas a aprender otras cosas que en este momento tal vez no lo viste, pero de una manera breve lo vimos. O sea, Dios nos ha dejado su palabra y es la palabra profética más segura. Imagínate cuando era el año 99, ¿verdad? Y todas las profecías, no, se va a acabar el mundo en el año 2000. Exactamente, ¿no? Y que luego en el 2012 los mayas, ¿no? Y hasta sacaron la película y todo el rollo, ¿no? Y aquí seguimos. Y la gente se pregunta, siempre dicen, repiten lo mismo, que se va a acabar el mundo. Sí se va a acabar, todavía no. Primero tiene que venir Jesús por su iglesia. Nos vamos con el Señor, hermanos. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo que tuvimos, Señor, para meditar en lo que dice tu palabra de una manera breve, Dios. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido en esta noche, Dios. Vemos que tu palabra es verdad. Vemos que tu palabra, Señor, es luz, es como esa lámpara
en nuestro camino, Padre, el lumbrero, Señor Dios mío, que nos ilumina en todo momento, Dios. Gracias, Señor Dios mío, porque hemos podido concluir esta enseñanza de la cual hemos visto muchas cosas, Señor, de cómo fue dada la palabra, cómo la hemos tenido, cómo fue a través de tu inspiración divina, cómo tú, Señor Dios mío, se la diste a los profetas, por medio de ángeles, de visiones, de sueños, Señor, por medio de Jesús, de los apóstoles, Padre. Y ahora hemos visto de una manera breve, Señor, cómo hay descubrimientos científicos, Señor, que aún, Padre Santo, Dios, corroboran, Dios, que tú eres un Dios verdadero, que tú eres un Dios de orden y que tú hiciste todas las cosas, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí con nosotros. Yo te pido que tú los bendigas, que tú los lleves con bien a su hogar, que seas tú obrando en sus corazones, en sus vidas, en sus familias. Padre, los bendecimos, Dios, llévalos con bien a su hogar, Dios, y que seas tú en este tiempo que van a estar de aquí al domingo, Dios, Señor, que seas tú ministrando sus corazones, que seas tú hablando a sus vidas, que seas tú ayudándolos en su día a día, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.